8 de la mañana, 22 minutos. A esta hora vamos con una entrevista muy importante que toca un tema trascendental que tiene que ver con los derechos humanos. Lina, ¿quién es nuestra entrevista de hoy? Claro, Mauricio, por supuesto, un tema bien importante que se trata en Colombia y para eso tenemos a una invitada. Ella se llama Francesca Macoit, quien es abogada con experiencia de vida transnobinaria, especialista en Derecho Internacional de los Derechos Humanos, del Derecho Internacional, humanitario, estudiante también de la especialización en Cooperación Internacional de Gestión para el Desarrollo y para la garantía de los derechos de la población LGTBIQ+, del Ministerio de la Igualdad y de la Equidad. Es un gusto para nosotros tenerla acá, Francesca. Gracias por aceptar esta invitación. Un gusto, bienvenida. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Bueno, queremos saber en temas de políticas públicas cómo ha avanzado todo el tema LGTBIQ+, cuáles han sido las garantías que han logrado adquirir, ha mejorado la situación para ustedes o no. Bueno, yo creo que ¿Cómo vamos? Es importante decir que estamos avanzando, digamos, en la construcción de un documento nuevo de política pública. Acá puntualmente podemos decirle a la ciudadanía que el gobierno del cambio ha estado generando pues acciones para mejorar lo que existía. Esta población sí tiene una política pública, pero no existe una estructura de Estado puntualmente que garantice los derechos, entonces estamos trabajando en ello. Explícamele un poquito a la gente esa diferencia, ¿cierto? ¿Cómo es eso de la estructura versus la política de Estado? Sí, digamos que puede generarse una política pública y establecerse unas acciones, pero si las entidades encargadas no generan digamos, no ponen un presupuesto o no ponen un equipo para movilizar dentro de sus entidades como las acciones, pues es prácticamente lo mismo. Voy a poner un ejemplo. Si educación no genera un programa específicamente para personas LGBTIQ+, o no pone un equipo a trabajar, digamos, en la sensibilización de las maestras y los maestros en el país, pues evidentemente no genera un cambio en el territorio, que es donde se requiere. Francesca, especialmente, ¿qué tipo de derechos son los que aún se siguen viendo vulnerados en la población LGBTI? Una puede encontrar digamos que la mayoría de derechos encuentran una barrera, ¿no? Pero principalmente el acceso a la justicia. En muchos casos mujeres trans y, digamos, hombres gay están siendo asesinados, digamos, hay muchos homicidios, o sea, el derecho a la vida, seguridad, integridad física, pero especialmente lo que hace que las personas LGBTIQ+ no cuenten con una garantía amplia en derechos es que no tienen acceso a la educación, salud y trabajo. Es lo que siempre nos piden en los territorios, como que acciones que el Estado desarrolle para movilizar esos derechos y salir de estas brechas de desigualdad que tenemos. Francesca, a propósito de los territorios que acaba usted de mencionar, hemos visto que la conversación sobre los derechos LGTBIQ+ ha sido muy centralizada en las ciudades principales. ¿Qué pasa en los territorios y qué pasa aún más en los territorios, por ejemplo, indígenas, de los afro, raizales y demás culturas? ¿Cómo avanza este tema? ¿Cómo se ha descentralizado esta conversación y cómo avanza este tema en estos lugares? Bueno, para nosotras ha sido muy importante que la señora vicepresidenta de la República, Francia Márquez, pues estuviera, digamos, en cabeza de esas acciones que estamos desarrollando en la Dirección para la Garantía de los Derechos de Personas LGBTIQ+, porque nos ha puesto siempre de frente, hay que ir a territorio, ¿no? Entonces, el año pasado en vicepresidencia hicimos unas conversaciones territoriales, fuimos a los territorios, escuchamos las necesidades de las personas y sobre eso empezamos a construir el plan de trabajo que tenemos hoy en el Ministerio de Igualdad y Equidad. Puntualmente lo que tiene que ver con población indígena o población afro, raizal, negra y palenquera, pues hemos tenido 2 conversaciones y tenemos ya unos acuerdos puntuales. Unos que tienen que ver con, ambos tienen que ver con crear un programa integral de atención específicamente a personas indígenas y otro específicamente a personas negras, afro, raizales y palenqueras. Maravilloso ese punto. ¿Realmente hemos avanzado en Colombia en el tema de aceptación, no discriminación? ¿O cómo lo ve usted? ¿Cuál es el desafío más grande que tenemos? Bueno, ahí tenemos un reto muy grande y es que los sistemas, digamos, de atención del Estado no tienen una caracterización estándar. Entonces creo que ese es un principal reto, porque cuando una persona va a solicitar atención por actos de discriminación, las personas no saben cómo registrarla, ni cuál es su orientación sexual, su identidad de género, bueno, muchos datos que debería uno saber para que la respuesta institucional sea la más adecuada. Entonces creo que es el principal reto. Estamos trabajando por crear un mecanismo
para la prevención y atención de violencias por prejuicio. El avance está en que ya las personas nos reconocen, ya saben que existimos, ¿no? En todos los territorios del país uno habla de LGBTIQ+, así lo pronuncien mal, pero lo dicen. Y entonces eso es un avance. Ahora, ¿en qué estamos trabajando? En transformar la cultura para que las personas sepan que discriminar es un delito y que evidentemente está mal, ¿no? Como que en su cabeza algo les diga, esto está mal, decir que eres una X cosa, digamos, como en vez de reconocer que una persona LGBT está en tu entorno, eso es lo que queremos puntualmente, que se transforme la cultura. Se habla de que la expectativa de vida, por ejemplo, de las personas trans es más baja que de una persona heterosexual. Esto por la violencia a la que han sido sometidas históricamente las personas trans en este país. ¿Eso ha mejorado o todavía no? Pues en este momento no ha mejorado. Digamos, hay dos estudios puntualmente que hablan de este tema. Uno que es a nivel Latinoamérica, que dice que las mujeres con experiencia de vida trans tienen una expectativa de vida de 35 años. Sí, eso leí. Hay uno aquí en Colombia que específicamente habla de mujeres trans que ejercen actividades sexuales pagas, que dice que tienen un promedio de 25 años. Entonces, es muy grave esta situación, claramente. Muy bajo. Y por eso la necesidad de que el Estado establezca acciones de educación, ¿no? Como si tú tienes acceso a la educación, tú puedes cambiar tu Francesca, proyecto de vida. perdón, te voy a interrumpir un segundo. Le voy a pedir el favor, es que lo que acabas de decir es muy importante, a David Rosso, que es nuestro duro de las redes, que esta participa que acabas de decir, ¿se la puedes repetir? Para que se vaya a redes y esto hay que darle toda la difusión posible. Si lo puedes repetir ahí, perdón la interrupción. Francesca, dale. No te ¿Dónde está? Bueno, Estamos hablando de la expectativa de vida, ¿no? Estamos hablando de la expectativa de vida de las personas trans, que se ha sabido que está por debajo de las personas heterosexuales por la cantidad de violencia a la que son sometidas. ¿Ha mejorado eso? Bueno, pues evidentemente no, porque no hay unas acciones puntuales, digamos, que generen una transformación en los proyectos de vida de las personas. Entonces hay dos estudios, uno en Latinoamérica que habla de la expectativa de vida de mujeres trans, que es de 35 años, y un segundo estudio que es aquí, digamos, en Colombia, que habla de la expectativa de vida de mujeres trans que ejercen actividades sexuales pagas y específicamente es de 25 años. Entonces, ¿esto qué significa? Que el Estado tiene que establecer unas acciones para transformar esos proyectos de vida. Cuando uno habla de proyectos de vida, dice que una persona tenga acceso a educación y que no la discriminen en su contexto educativo, en la universidad, en el colegio, para que pueda ser bachiller y si luego tiene otra oportunidad para tener una carrera un poco más, digamos, profesional, pues que esto le garantice también acceder al trabajo. Y sobre eso estamos trabajando también, digamos, en este momento, estableciendo puntualmente acciones que generen oportunidades de trabajo, autonomía económica, opciones de educación para personas, pero además en todos los territorios del país. Francesca, tenemos a un compañero que está en la ciudad de Bucaramanga, la ciudad bonita. Jorge Gómez tiene una pregunta para usted, Francesca. Jorge, buen día, qué gusto saludarlo. Lina, buenos días, Francesca, buenos días. Lina la presentó a usted, Francesca, como una persona no binaria y yo creo que hay mucha gente que no sabe qué significa eso. Entonces quería hacerle esa pregunta concreta. ¿Qué significa ser no binario? Jorge, un gusto saludarte y pues qué bueno también responder en este espacio para que lo vean muchas personas. Digamos, las personas LGBTIQ+ tenemos la posibilidad de elegir nuestro género, ¿no? Pero usualmente nos han dicho que podemos elegir entre hombre y mujer. Hay personas como yo que hemos decidido que no nos reconocemos en ese espectro, como binario, acá o acá. Y construimos nuestra identidad a partir de otra experiencia, digamos. Entonces yo no me considero ni hombre ni mujer. He decidido que soy no binaria porque salgo de ese espectro, como que en mi caso particular, cada vivencia es particular. La mía significa que yo construyo mi género con algo de la feminidad, con algo de la masculinidad y sobre eso, pues digamos, es mi cotidianidad. Pero principalmente significa que yo no me considero ni hombre ni mujer. Francesca, muy buenos días desde la cabina de Radio Nacional de Colombia. Conocimos recientemente que la Corte Constitucional decidió anular la creación del Ministerio de la Igualdad, aunque justamente postergó los efectos hasta 2026. Tendrían 2 años para demostrar que es posible fiscalmente. Si no se creara, si no se dejara este ministerio, ¿cuáles serían las repercusiones en este caso para la comunidad LGBTIQ+?
Esas observaciones, hola, buenos días. Esas observaciones las hemos recibido también de las personas LGBTIQ+, que puntualmente nos dicen, bueno, si se va el ministerio, ¿qué va a quedar para las personas LGBTIQ+ en el país? Y por eso estamos trabajando, primero porque el ministerio sea una realidad todavía, digamos, tenemos 2 años para trabajar, 2 espacios legislativos en los que seguramente un equipo que ustedes ahora saben que es mucho más grande, que hace 6 meses no lo era, pero que está trabajando por el fortalecimiento del ministerio, pues logrará una ley que específicamente cumpla las condiciones que establece la Corte Constitucional. Pero si eso no ocurre, igual la institucionalidad que tiene que ver con temas LGBT va a quedar fortalecida, porque antes de que existiera el Ministerio de Igualdad y Equidad no teníamos la interlocución con las demás entidades de gobierno, ¿no? Nos habíamos sentado con Salud a decirle, bueno, ¿dónde está la guía para personas LGBTIQ+ en atención? ¿Dónde está en Interior, digamos, el fortalecimiento de un equipo que ahora es de género y que ahora está en la Dirección de Derechos Humanos, que sabe que tiene, digamos, la fortaleza puntualmente en este gobierno? Entonces vamos a dejar esos equipos fortalecidos, pero sabemos que el Ministerio de Igualdad y Equidad sirve para las necesidades de todas las personas en este país, y el mandato de la señora vicepresidenta Francia Márquez pues también nos pone a pensar en lo que significan los territorios más excluidos y las personas marginadas. Francesca, tenemos también a nuestro compañero desde Montería, Jaime. Jaime, buen día, me encanta saludarte. Bueno, muchas gracias igualmente. Francesca, ¿sigue siendo el adulto mayor trans, diríamos, discriminado en materia de las acciones de salud para su desarrollo personal y el desarrollo de los derechos humanos como persona y como individuo? Jaime, sí, desafortunadamente hemos encontrado en las diferentes ocasiones que nos encontramos con personas en los territorios que hay personas adultas mayores LGBTQ+, pero especialmente trans, que requieren, por ejemplo, en algunas ocasiones devolverse en su tránsito para poder recibir derechos, ¿no? Eso es muy grave porque tú estás construyendo un proyecto de vida desde que cumples 18 años o incluso antes, y la sociedad genera unas barreras de acceso al derecho a la salud. Todas las personas con experiencia de vida trans tienen derecho al acceso a la salud, que incluye también el fortalecimiento de su identidad de género, y a veces ese no está como tan garantizado. Entonces nosotras estamos estableciendo con el Ministerio de Salud un proceso específicamente con una guía que le diga a los médicos, a las médicas y a las EPS cómo atender a estas personas y no vulnerar sus derechos. Ajá. Eso es importantísimo. Francesca, tengo en este momento a Julie, mi compañera, que quiere también hacerle una pregunta antes de preguntarle por la ley integral trans, pero vamos primero con Julie, luego con Arda y luego nos vamos con esto. Y yo me pido un turno también. Sí, señor, sí, señor. Se ha movido bastante el tema, Francesca, y quisiera preguntar por un tema que ha sido bastante polémico en el ámbito deportivo, y es el de la participación de deportistas trans en las competencias. Hay federaciones que han estado un poco más abiertas con el tema y han permitido precisamente esa actuación. Hay otras que se han cerrado tajantemente con este asunto. ¿Qué opina usted precisamente de esto? ¿Qué ha pasado a nivel internacional sobre todo? Esto es una gran polémica, ¿no? Sí, pues nosotras en el Ministerio de Igualdad y Equidad ya hicimos como una especie de concepto, ¿verdad? Como que lo que tenemos que tener en cuenta es que esto es un asunto que va más allá de lo que a mí me parece o no, ¿cierto? Esto debería ser un estudio científico un poco más desarrollado, y es lo que hemos venido diciéndole al Ministerio del Deporte. Usted tiene que acompañar a través de la ciencia lo que significa la participación de personas con experiencia de vida trans en el deporte, porque no, digamos, si las reglas están porque yo tengo pene o no, ¿sí? Esto no tiene tanto sentido como saber si la testosterona que tiene mi cuerpo tiene unos grados o no, si los estrógenos que yo tengo. Estructura muscular, ósea. Toda la fisionomía. Toda la fisionomía, claro. Y la preparación física, digamos, a veces nos dicen, en una prueba de atletismo en Europa donde participó una mujer trans, ella perdió, y decimos, pues claro, eso tiene que ver con preparación física, tiene que ver con con lo que científicamente se pueda comprobar, pero no es solamente como, usted nació hombre, entonces usted no puede participar en procesos de mujeres. Incluso en ajedrez, no sé si vieron esa noticia en un momento, que
prohibieron la participación de una mujer trans en la categoría femenina en ajedrez. Yo digo, bueno, eso en ese sentido, pues creo que tiene que ver más con ideas transfóbicas que con ideas científicas que nos permitan saber en dónde puede participar y en qué no una persona Claro, con porque lo que experiencia trans. estás diciendo es muy interesante. Como esta polémica se ha armado desde hace tanto tiempo y sí se ha dicho, bueno, el corazón de la mujer, de la hembra, mejor dicho, macho-hembra, el corazón funciona diferente la estructura, o sea, entonces recibo tema con de la mucho testosterona. Exacto, la testosterona Hablando, recibo es con muy mucho beneplácito que estemos intentando saber qué nos dice la ciencia. Si la ciencia nos dice, no, acá usted va a tener mayores ventajas competitivas por esta y esta razón, entonces no. Pero sí, en el caso, por ejemplo, del ajedrez, ¿aquí qué tiene que ver? Entonces, cierto, muy interesante eso, pero Narda también tenía por acá pregunta, ¿no? Querida Lina, muchas gracias. Francesca, bienvenida. Y una situación y un hecho estremecedor se presenta en esta entrevista, ¿no? Se revela en esta entrevista, expectativa de vida para estos sectores de la población colombiana de 25, máximo 35 Trabajadores años. sexuales, ¿no? Trabajadoras sexuales. ¿Qué vulneraciones han encontrado ustedes en este proceso de sumergirse en los territorios, Francesca, respecto a la situación de derechos de las poblaciones LG que tuve más? ¿Cuál es ese panorama, por favor? Pues bueno, mira que la conversación que hemos tenido con las personas en territorio ha sido similar, ¿sí? En todos los lugares que hemos venido visitando y también cuando vienen las personas a Bogotá o a las otras ciudades donde nos encontramos, pues nos han dicho, mira, acá a nosotras nos desconocen la identidad de género, entonces yo prefiero no ir a estudiar, ¿no? Como, o acá a mí me tratan de esta forma y voy a las autoridades y no se hace nada. Entonces, como que esas barreras de acceso a la justicia, al trabajo, a la educación, a la salud, lo que hacen es marginar de una manera más grave a las personas LGBTIQ+. Entonces yo prefiero quedarme trabajando en un lugar que me parece seguro, donde gano absolutamente poco, ¿sí? Pero donde no me dicen nada de mi identidad de género o mi orientación sexual, y eso me mantiene en unos niveles de pobreza graves. Eso es lo que hemos venido encontrando siempre. Entonces, en los territorios más alejados de las ciudades es donde más ocurre eso, y por eso también encontramos mucha migración interna y obviamente migración de otros países a Colombia, pero a ciudades capitales donde uno diría, entre comillas, se puede ser, porque tú puedes ser, pero en unos contextos particulares, ¿no? Entonces, por eso es importante que nosotras establezcamos algo que hemos definido como una estrategia de transformación cultural sobre imaginarios negativos, para que las personas sepan que convivir con una persona LGBT está bien, pero que también si la trato mal, eso afecta a su proyecto de vida, y afectar su proyecto de vida es mantenerla en la pobreza. Francesca, usted hablaba de esta expectativa de vida. ¿Se tiene sectorizado en Colombia en cuáles regiones se está presentando este fenómeno? Y mi segunda pregunta va, se acerca junio, ¿no? Es el mes del orgullo gay, y en este mes pues muchas marcas manosean todo lo que concierne a la lucha LGBTIQ+, por la adquisición de derechos en una sociedad cualquiera que sea. ¿Qué se está preparando para el caso de Colombia para esta conmemoración del Día del Orgullo Gay? Y esta otra pregunta que también le mencioné. Bueno, en la primera... La ley trans, perdón, pero también porque ya tenemos que acabar y necesitamos esto. Francesca. Bueno, por la primera pregunta, hay unas regiones en las que digamos, existen más niveles de violencia específicamente a personas LGBTIQ+, especialmente a mujeres con experiencia de vida trans. Entonces uno puede ver en Valle del Cauca cómo existe una tasa de feminicidios mucho más grande, ¿no? Entonces, nomás el mes pasado, 8 homicidios de mujeres trans en 2 semanas. Entonces uno dice, ¿qué está pasando con las mujeres trans en Valle del Cauca, en Nariño, en la costa Caribe, digamos, también existen unos niveles muy amplios? Eso no quiere decir que en las demás regiones del país no exista, que eso es lo grave, que se mantienen los niveles de violencia en todo el país. Pero puntualmente lo que tiene que ver con Valle del Cauca, hemos recibido muchos llamados de organizaciones sociales que nos dicen, acá está pasando algo, ¿qué pasa con la respuesta institucional? Y eso tiene que ver con la cultura. Cuando alguien siente que puede violentar a otra persona y no se le dice nada, pues evidentemente genera estos actos con impunidad. Y lo que vamos a hacer este mes, que esperamos que sea un mes, digamos, de reconocimiento de derechos de las personas LGBTIQ+, porque no son solamente LGTBIQ+. Porque no es solamente los hombres gays, sino una cantidad de personas que tienen orientaciones sexuales e identidades de género diversas, que
sienten que el 28 de junio pueden salir a la calle, por eso estamos haciendo estas marchas. Las marchas significan que yo pueda salir a la calle con mis hermanas, mis hermanos, mis amigos, a tomarme una gaseosa, a sentarme en el piso, a que la gente sepa que existo. Y esa es la razón por la que nacieron las marchas. No es una fiesta solamente, pero nosotras también somos fiesta, digamos, como parte de nuestra cultura. Por eso ustedes ven fiesta, por eso ven que alguien sale mostrando sus senos, porque es un orgullo poderse poner unas tetas en este país, perdonen que le diga así, pero eso pasa. En un país en el que tú tienes que luchar jurídicamente con una EPS para que te pongan unos senos, mostrarlos es un acto de reivindicación. Y por eso esperamos que la gente pueda salir el 28 de junio, esperamos que las personas que hacen parte de las diferentes entidades de gobierno puedan sacar una bandera LGBT demostrando que este gobierno está apoyando a las personas LGBTIQ+, y también vimos una asta maravillosa aquí en RTBC, ojalá tengan una bandera y la puedan poner. Claro que sí, Francesca. Y antes de despedirnos, así como le estamos explicando a la gente otros temas que probablemente no comprendan, pues las siglas, ¿cierto? Porque entonces la teníamos antes LGTBI. Y hasta ahí la teníamos clara, ¿cierto? Que era lesbianas, bisexuales, en fin. Transexuales. Transexuales. Ahora le sumamos la Q, que supongo que es de queer, y luego está el más. Pero podemos hacer ante nuestra teleaudiencia la explicación de qué significa la E, la L, la G, la T, la B, la Q, la más. Claro que sí, entonces voy a decir L de lesbiana, G de gays, B de bisexuales, I de intersexuales, T de personas trans, mujeres trans y hombres trans. Sí. Y cuando hablamos de la Q, digamos nosotras, queer, ¿no? Es queer, digamos, son personas que no se identifican específicamente en una identidad, y un más nos da la posibilidad de hablar ampliarlo. de otras identidades, como la mía, que es no binaria, SNB, ¿sí? Sí. Entonces, esas serían como las siglas. Nosotras estamos tratando de aprovechar esas siglas para contarles que vamos a hacer una estrategia de transformación cultural que se llamará Querernos Más, así nos van a ver haciendo por todo lado. Como un UTAC, en las entidades de gobierno, como un corazón, que sería Querernos Más, la Q de Querernos Más. Ah, qué lindo. Okay. Francesca, pues muchas gracias por estar con nosotros, por aclararnos dudas, por contarle a la gente cuál es la situación por la que están atravesando ahora toda la comunidad LGTBIQ+ aquí en Colombia. Y pues por supuesto esta es su casa y aquí la esperamos siempre que quiera venir a contarnos, a explicarnos, a enseñarnos, pues todo lo que quiera. Bienvenida al Calentado siempre. También, lo que necesiten aquí estoy a la orden. Muchas gracias por la invitación. Chao. Gracias, Francesca.